El Señor ha sido bueno. Han sido tiempos de bendición los que hemos podido disfrutar en su gloriosa presencia. Y en esta hora nos disponemos a escuchar su palabra. Amén. Yo le voy a invitar para que usted busque allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 11, versículos 33 y 34. Aprovecho de saludar a los que están allí en casita viendo esta grabación. Que Dios también le bendiga a ustedes y por supuesto a los que están aquí en la congregación, que desde temprano hemos estado en la oración, en la escuela dominical y también en este culto, adorando el nombre de Dios a través de las alabanzas. Que Dios les bendiga. Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34. Ese es el primer pasaje que vamos a leer. Y el segundo pasaje va a ser en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Son un par de páginas más atrás solamente. Partimos con Hebreos 11, 33 y 34. Dice así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya, los efectos de la fe. Y aquí en Primera de Juan, en el capítulo número 5, el versículo número 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Voy a pedirle prestado a este texto para ponerle el título a mi sermón: la fe que vence al mundo. Aleluya, la fe que vence al mundo. Hablar de fe resulta un tanto difícil por cuanto es un concepto intangible y es difícil describir o dibujar en la mente humana un concepto que es intangible. Pero nosotros ya en la práctica sabemos lo que es fe por el solo hecho de esperar lo que sabemos que viene. De hecho, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que yo quiero describir en esta hora acerca de la fe, la voy a ir puntualizando punto a punto. Y lo primero que quiero decir es hablar del origen de la fe. ¿Dónde nace nuestra fe? ¿Dónde se origina nuestra fe? Allí en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Ese es el origen de nuestra fe, porque hemos creído a lo que Dios dice. Y la fidelidad de Dios nos garantiza que lo que Él dice se va a cumplir, porque Dios es veraz, Dios es verdad, Dios no miente, lo que dice lo cumple. Por eso decimos: es pues la fe, o bien la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, tantas veces la gente, cuando yo he conversado con ellos y he expuesto la palabra, me han dicho: me gustaría creer como usted, pastor, me dicen. Sin embargo, debemos entender cuál es el origen de la fe. Yo voy a tener más fe en la medida que tenga más palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y muchas veces lo que Dios dice va contra nuestra razón, va contra nuestras matemáticas, va contra nuestro sentido. Por lo tanto, no depende de mi razonamiento ni de mis cálculos que yo hago matemáticamente o cómo me sienta. Si Dios lo dice, yo lo creo, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, lo creo, lo acepto y espero que Dios cumpla lo que dijo. Amén. Y lo puedo esperar confiadamente
porque Dios es veraz, Dios es verdad, su palabra es verdad. Él siempre va a cumplir lo que dice. Entonces ahí está el origen de nuestra fe. Por lo tanto, nosotros debemos tener la precaución, el cuidado o la dedicación de aprender a oír la palabra de Dios. A oír la palabra de Dios, porque fe no es creer en Dios, es mucho más que eso. Fe es creerle a Dios. Y para yo creerle a Dios, tengo que discernir, tengo que discriminar, tengo que diferenciar, tengo que entender cuál es la palabra de Dios, a diferencia de cuál es la palabra del hombre. Por lo tanto, usted cuando está escuchando este mensaje, ahora mismo usted ahí en la casa, si que está escuchando a este varón que le está hablando, procure sacar de su vista a este varón y discernir lo que está hablando, porque en la palabra de Dios es la que va a provocar fe en sus corazones. Muchas veces nosotros cuestionamos al predicador, muchas veces nosotros cuestionamos al mensajero y por esa razón también estamos desechando el mensaje. Pero no, el mensajero y el mensaje van de la mano. Si Dios ha levantado a un varón, a una dama para entregar un mensaje, es porque Dios quiere usar a esa persona como un conducto de bendición para que Dios bendiga su vida a través de su palabra y esto pueda producir la fe. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de estar atentos para decir: esto es palabra de Dios y yo oigo la voz de mi Señor. El origen de la fe entonces está fundado, está basado, está cimentado en la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer no es solamente leer la Biblia, que es la palabra de Dios, que esto que en nuestra mente no sea un impedimento para que la palabra de Dios provoque fe, porque muchas veces cuestionamos nosotros la voz de Dios. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Si esto es imposible. Claro, nuestras matemáticas no calzan, pero Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, su palabra yo no la voy a cuestionar. Si Dios lo dijo, así será. Ese es el origen de la fe. Entonces, para que su fe vaya aumentando, lo que debe aumentar en usted es el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, o como dicen los teólogos, la iluminación de parte de Dios. Lo interesante es llegar a entender lo que Dios está diciendo en forma escrita o en forma verbal, pero Dios está hablando hoy. Dios habla hoy. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dijo allí en el Génesis, lo que Dios dijo a Moisés, lo que Dios dijo a Isaías, es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios que permanece para siempre, en este día quiere hablar a su vida para que su fe pueda ser activada, para que en su corazón se despierte la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo primero que quería hablar acerca de la fe. El origen de la fe. Todo se origina o todo comienza con una palabra de Dios. Y cuando estamos en problema, su vida va a ser sostenida por una palabra de Dios. No por su estado anímico, porque muchas veces nuestro ánimo anda por el suelo. No por sus sentimientos, porque muchas veces nuestros sentimientos son dañados. No por lo que a mí se me ocurra, porque a veces soy tan ingenioso que tengo ocurrencias medias locas, sino que mi vida va a ser sostenida por una palabra que Dios haya dicho respecto de mi situación. Lo segundo que quiero decirles es que la fe habla. La fe habla. Mire, en Marcos capítulo 11, versículo 22, esto yo lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Marcos, capítulo 11, versículo número 22, dice así: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate
y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. No basta creerlo, lo que diga será hecho. Entonces la fe habla. No basta con creerlo aquí en mi corazón, sino que ahora tengo que confesarlo. Lo que diga será hecho. El que le diga a este monte, échate al mar, se hará. Porque lo que diga será hecho. Entonces la fe, podemos decir que la fe habla. Porque hay poder cuando uno habla. Por eso en el proverbio dice que en la boca o en la lengua está la vida y la muerte. Porque nosotros lo que hablamos se hará cuando lo estamos hablando en base a lo que Dios nos dijo. Si Dios me lo dijo, yo lo confieso. Si Dios me lo dijo, yo lo declaro. Porque Él es el que lo decreta en el cielo, lo pone en mi corazón y ahora yo lo publico, lo declaro, lo comparto. Lo doy a conocer. Fíjese que en Efesios dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestes. O sea, si Dios puso un sentir, un pensamiento, una palabra en su vida, usted declárela, aunque no haya nadie visualmente escuchándolo. Hay potestades, huestes de maldad en las regiones celestes que van a escuchar esa palabra y los cielos se disiparán, se limpiarán y permitirá entonces que la bendición de Dios caiga sobre su vida. Tiene que proclamarlo, tiene que declararlo porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es verdad. Por lo tanto, podemos decir que la fe habla. Por eso hay muchos textos en el Antiguo Testamento, el texto que dice: diga el débil, no lo escuché, diga el débil, fuerte soy, pero tiene que confesarlo. Amén. ¿Por qué? Porque el poderoso está con nosotros. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Amén. El mismo Señor dijo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. Diga el débil, fuerte soy. Confiéselo, háblelo, dígalo, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces, cuando usted me salude, por favor, no me pregunte cómo estoy o cómo me siento. Pregúnteme en quién he creído. No importa cómo estoy yo, no importa. No importa cómo me siento, no me importa. No importa en quién he creído, porque Él es el que sostiene mi vida y me da la victoria. La fe habla. Tenemos que aprender a confesar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que aprender a confesar la palabra de Dios, declararla, publicarla, lo que Dios dijo, de tal manera que esa es la forma como nosotros vamos a estar viviendo la fe, porque ya lo dije y lo voy a repetir: la fe no solo es creer en Dios, la fe es creerle a Dios, porque aunque los incrédulos no crean en Dios, Dios existe igual. La diferencia es que nosotros le creemos a Dios, y creerle a Dios es tener la certeza, es tener la convicción que lo que Él dijo se va a cumplir. Por eso nosotros esperamos que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Así es, Dios. El mismo Pablo decía: yo sé en quién he creído. Aleluya. Cuando estaba Job asediado por la enfermedad, por la miseria, por la pobreza, por esa situación tan difícil que tuvo que pasar, él seguía creyendo y decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Estoy enfermo, estoy lleno de sarna, estoy pobre, perdí mis hijos, pero yo sé que mi Redentor vive. Porque había una palabra de Dios en él que le iba a sacar en victoria cuando él confesara no solo la grandeza de Dios, sino que su propia situación, su propio pecado. También Habacuc nos enseña esto. Cuando Habacuc estaba viviendo una miseria en su nación, la inmundicia, la injusticia y todo eso se parecía mucho al tiempo de hoy, él podía decir: aunque la higuera no florezca ni en la vide haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Amén. Aleluya, porque el hombre creía que Dios iba a hacer lo que él dijo. Entonces, nuestra fe nos garantiza victoria.
Pero nuestra fe está originada en la palabra de Dios, no en mi ocurrencia, no en mis deseos, no en mis anhelos. No, no, no. El Evangelio no podemos humanizarlo. El Evangelio es espiritual, es celestial, viene del cielo, es dado por Dios. Por lo tanto, todo lo que vamos a recibir de parte de Dios es lo que tenemos que aprender a vivir. Por eso lo que tenemos que creer es creerle a Dios. Amén. Y cuando le creemos a Dios, entonces su palabra la comenzamos a confesar. Por eso dije en el punto número 2 que la fe habla. Hay otro texto bíblico que nos habla de esto. Ustedes se recuerdan la historia de la mujer de flujo de sangre. Así es. Una mujer que durante 38 años había sufrido flujo de sangre, pero ella decía y ella confesaba: si tan solo tocare su manto, seré sana. Lo confesaba, lo decía, lo creía. Se abrió paso entre la multitud: si tan solo tocare su manto, seré sana. Lo confesó y el milagro ocurrió. Amén. Sin lugar a duda, porque Dios cumple, aleluya, lo que ha puesto en el corazón como una palabra de Él para que nosotros aprendamos a vivir en victoria. Después de 38 años recibió una sanidad milagrosa, pero ella tuvo que confesarlo, publicarlo, declararlo: si tan solo tocare su manto, seré sana. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de fe. Él estaba sufriendo tribulación, necesidad, estaba en la cárcel y todo eso, y él le podía enseñar a sus discípulos a través de su carta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cómo me sienta, no importa lo que esté sufriendo, pero creo que Dios me va a sacar en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que él fuera un superhombre, no, estaba preso, pero le creyó a Dios. Yo sé en quién he creído. Ese mismo Pablo fue el que usó esa expresión: yo sé en quién he creído, ¿ya? Y también decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, este es el punto número 2. El primero ya lo dije: el origen de la fe es la palabra de Dios. El punto número 2, que la fe habla, es decir, recibo una palabra de Dios, ahora tengo que confesarla, tengo que compartirla, tengo que publicarla, tengo que declararla. ¿Para qué? Para que las huestes de maldad en las regiones celestes lo escuchen, retrocedan, los cielos se limpien y llegue la bendición de Dios a mi vida. Porque muchas veces esos son impedimentos. Y esto lo vemos ahí en una figura cuando Daniel estaba orando. Estaba ayunando y orando por su pueblo. Durante 21 días había ayunado y orado. Y la respuesta no le llegaba. Pero el hombre seguía creyendo. Entonces Dios mandó un ángel y le dijo: varón muy amado, tu oración fue oída desde el primer día. Pero no te he podido traer la respuesta porque al momento el príncipe de Persia me ha sido un impedimento. Es decir, Dios enviaba la respuesta, pero en la hueste celestial había un impedimento. Y el varón no podía recibir la respuesta de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos que declarar, publicar, para que los cielos se limpien y la respuesta de Dios caiga como una ventana abierta en el cielo y derrame bendición hasta que sobreabunde. Eso pasa con nosotros. Muchas veces alrededor nuestro se cierran las puertas. No vemos solución, no vemos salida a nuestros problemas. Pero creyendo tenemos que decir: hay ventana en los cielos y Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Esa es la forma que Dios tiene para proceder y bendecir a su pueblo. Pero necesita Dios que su pueblo primero cree en su palabra y segundo, publique su palabra. Lo tercero que quiero plantear respecto a esto es que la fe requiere decisión. La fe requiere decisión. Y ahí yo vuelvo al libro de los Hebreos, en el capítulo número 8. Perdón, en el capítulo número 11, versículo número 8. Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Obediencia a ciegas, pero obediencia a la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, ven a un lugar que yo te daré, y ahí en ti serán benditas todas las naciones, te daré descendencia. Y Dios le hizo una serie de promesas. Había una palabra de Dios sobre Abraham. Y él salió sin saber a dónde iba, obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, él tomó la decisión. La fe requiere decisión. Muchas veces Dios nos va a hablar que tenemos que tomar decisiones. Tendremos que dejar algunos hábitos, o quizás algunas amistades, o quizás algún trabajo. No sé, Dios va a hablar de acuerdo al contexto que estemos viviendo. Pero cuando Dios nos hable, ahí tenemos que tomar la decisión. Porque la fe requiere decisión. Entonces, en ese momento nosotros vamos a poder decir, aunque salgamos sin saber a dónde vamos como Abraham, vamos a decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A dónde va? No sé, pero si Dios va conmigo voy a ser victorioso. Pero hay que tomar la decisión. Acá no se trata de saber texto bíblico y publicarlo nomás. Se trata de entenderlo y vivirlo. ¿Para qué? Para que en la confesión, al vivirlo, nosotros le permitamos a Dios bendecirnos. Porque Dios siempre ha querido bendecirnos, siempre. Pero muchas veces somos nosotros los impedimentos para recibir la bendición de Dios. Dios podría haber engrandecido a Job mucho antes, pero Job tuvo que pasar un gran momento de prueba. ¿Por qué? Porque él necesitaba una decisión. ¿Cuál era la decisión? Arrepentirse de su pecado. Y al final del libro de Job, el mismo Job dice, por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Ese era el impedimento. Pero cuando confesó su pecado, entonces Dios le bendijo, lo multiplicó y le dio más hijos y más riqueza que antes. Entonces Dios siempre ha querido bendecirnos, pero de nosotros está esperando una decisión. El punto número 4 que quiero compartir con ustedes es la fase de la espera. Esta es la terrible, esta es la que sufrimos. Nosotros sabemos que Dios nos va a bendecir, nosotros sabemos que Dios nos va a dar victoria, pero hay que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Porque Dios, en la espera nuestra, nos quiere perfeccionar. Nos quiere perfeccionar. Fíjense que cuando entraron un paralítico por el techo de una casa y lo pusieron delante del Señor Jesús, los amigos y el paralítico esperaban que Jesús le dijera, eres sano. Y Jesús lo hizo esperar. Y en la espera le dijo, tus pecados te son perdonados. Seguramente los amigos se desesperaron. Mira, si los traíamos para que los sanara, y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Seguramente molestos. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y luego le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, al paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. Como Jesús sabía lo que estaba haciendo, Jesús sabía que había un impedimento para que ese paralítico fuera sanado. ¿Cuál era? En ese caso, era su pecado. Y a veces en la espera, hay un dicho, el que espera desespera. En la espera muchos desesperan. Y quieren la respuesta rápida, oportuna, urgente, ahora, aquí. Pero Dios nos hace esperar. Y la Biblia dice, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Esperar en el Señor es ser fortalecidos. Y en la espera Dios quiere perfeccionarnos, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza y también limpiar nuestra vida, porque a veces la misma urgencia o la desesperación es está denotando, es una muestra de que en nosotros la impaciencia forma parte de nuestra vieja naturaleza, pero el fruto del Espíritu es paciencia. Y la paciencia es la capacidad de esperar el tiempo oportuno de Dios, y la paciencia es la capacidad también para soportar
a las personas que son insoportables. Entonces allí Dios quiere perfeccionarnos en la espera. Por eso la fase de la espera, en esa fase muchos desesperan, pero todo llega en el tiempo perfecto de Dios, porque Dios está trabajando en nosotros. Fíjense, voy a leerlo, Habacuc 2:2, ¿qué dice? Se me perdió Habacuc. Si alguien lo tiene, tanto mejor. Acá está, Habacuc 2:2. Dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, la respuesta de Dios, espérala, espérala, porque se cumplirá, se cumplirá. O sea, Dios no puede fallar a su palabra, Dios no miente, no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo oportuno de parte de Dios. Recordemos que Dios funciona con un tiempo diferente a nosotros. Nosotros funcionamos con el tiempo cronos. Sabemos que se hace tarde, sabemos que nuestra vida se va a acabar, queremos todo apuradito. Pero Dios es eterno. Dios tiene el tiempo suficiente para responder y lo va a hacer en el tiempo oportuno. Si un niño menor le pidiera a su padre una espada para jugar, una espada bien filuda, seguramente el padre le dice, todavía no, cuando seas grande vas a poder aprender a usarla. Y el niño se va a poner a llorar, va a ponerse a patalear, va a hacer un escándalo ahí, porque quiere la respuesta ahora, pero no. El padre sabe que todavía no es el tiempo para que esté jugando con una espada filuda. Así que le pasa un mono de peluche por mientras. ¿Entiendes? Si eso lo lleva en el sentido espiritual, hay cosas que no estamos capacitados, bendiciones que no estamos capacitados para recibir todavía, porque tenemos que ser perfeccionados. Y en esa espera, Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. Hay una canción que dice, alaba, solamente alaba. ¿Ya? ¿Ya? Cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Está trabajando. Aleluya. Si Dios no está flojeando, Dios está trabajando. Y en la espera, solamente alaba. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive, aunque mi vida no florezca. Aleluya. ¿Entiendes? Tenemos que declarar la palabra esperando el tiempo en que Dios nos va a bendecir. Aleluya. Dios lo va a hacer. Eso es seguro. Eso es segurísimo. El punto número 5, recapitulando. Lo primero es el origen de la fe, punto número 1. Lo segundo, la fe habla. Estoy enumerando, puntualizando porque hay gente que está tomando apunte. Lo segundo, la fe habla. Lo tercero, la fe requiere decisión. Lo cuarto, es la fase de la espera. Y lo quinto, es la oposición. La oposición. La fe es atacada. Cuando nosotros hemos creído, se va a levantar mucha oposición que nos va a tratar de dar a entender que eso nunca se va a cumplir. Y en ese momento o en esa fase de ataque, entonces es cuando la fe me sostiene. Yo quiero leerle el Salmo número 27. El Salmo 27, número 13, versículo 13. Salmo 27. Todavía me faltan como 10 hojas para llegar. Salmo 27, versículo número 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Por qué? Porque en este caso el salmista había tenido mucha oposición y si no hubiese creído, no habría recibido la bendición mientras vivía.
¿Por qué? Porque la vida del hombre es limitada, va a llegar a los 80, a los 90, a los 100 años. Y a veces nosotros esperamos promesa por mucho tiempo y parece que nunca se va a cumplir. Pero si hay una palabra de Dios en nosotros, se va a cumplir en el tiempo oportuno de Dios. Pero necesitamos fundar esta promesa en su palabra. Segundo, tenemos que hablarla, declararla, publicarla. Tercero, tenemos que tomar decisiones. Cuarto, esperar en ella. Y quinto, resistir la oposición, no desmayar, no desmayar. ¿Por qué? Porque muchas veces van a venir otras voces, la familia, los amigos, o la situación, el entorno, lo que sea, que nos va a estar diciendo que lo que Dios habló a nuestros corazones nunca se va a cumplir. Y lo vamos a cuestionar y vamos a desmayar. Pero el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Entonces el creer es perseverar en lo que Dios nos ha dicho. La sexta etapa de la fe es cuando viene lo imposible. Cuando Dios nos promete lo imposible. Hoy en la escuela dominical hablábamos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Usábamos el caso de Abraham. Abraham, siendo de 100 años, Sara, su esposa, siendo de 99 años, tuvieron un hijo que Dios se lo dio. Y aquí yo planteo lo siguiente, ¿por qué Dios no le dio un hijo cuando Abraham tenía 75 años? Que era posible. ¿O no se lo dio más joven? ¿Por qué esperó hasta los 100 años? Porque justamente Dios hace eso. Quiere demostrarnos a nosotros que Él es el Dios de lo imposible. Era imposible que Sara a los 99 años tuviera un hijo. Imposible. Pero Dios hace lo que es imposible, lo hace posible en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros estamos mirando con una visual humana lo que Dios quiere hacer con una visual espiritual. ¿Por qué? Porque los humanos somos nosotros. Pero Dios es espíritu. Dios se mueve en una dimensión diferente. Nosotros nos movemos en una dimensión natural. Dios se mueve en una dimensión sobrenatural. Y cuando lo sobrenatural se manifiesta en lo natural, eso se llama milagro. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso cuando viene lo imposible a nosotros, entonces no tenemos que desmayar, sino que seguir creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjense ahí en Romanos, voy a leer ahora Romanos. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 4. Romanos 4:19 dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de 4:19. Sí, que estoy leyendo el contexto. Desde el 18 partí. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se ha dicho. Así será tu descendencia. Esta es la promesa, ¿verdad? Pero esa promesa no se iba a cumplir a los 100 años. Humanamente es imposible. Y ahora leo el 19. Y no se debilitó en la fe al considerarlo, dice, al considerar su cuerpo. Imagínense a Abraham, 100 años, consideró su cuerpo. No sé, mírese al espejo, usted cuando esté solito, desnudo. No creo que seamos muchos los que nos consideramos bonitos frente al espejo. Siempre hay algún descontexto, un rollito de más. Ahora, a los 100 años, seguramente tenía una arruguita de más. Seguramente no tenía la musculatura de su juventud. Pero él no consideró su cuerpo. Mirándose al espejo, para Abraham era imposible. Imposible. Y esto es lo que está diciendo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No consideró el cuerpo de Sara. O sea, Sara a los 99 años, imposible que sea madre. Eso es
en una visual humana. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, confesando, gloria a Dios que me va a dar un hijo. Imagínense los amigos que lo escucharon. Este Abraham está loco, piensa que a los 100 años va a ser padre. Y tiene una esposa de 99 años, está loco. Imposible. Y él daba gloria a Dios por el hijo que viene. Dando gloria a Dios, confesando, creyendo. No se debilitó en fe. Que dice el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Por lo tanto, si hay una palabra de Dios sobre su vida, si Dios le dijo, yo voy a rescatar tus hijos, yo voy a convertir a tu esposo, yo voy a hacer un milagro en tu familia, en tu entorno, créalo, créalo, porque Dios lo cumplirá. Aleluya. Démosle la gloria a Dios por eso. Cada vez, Señor, gloria a Dios por mis hijos que están apartados. Gloria a Dios por mis hijos que están en desobediencia. Gloria a Dios por mis hijos que están en rebeldía. Gloria a Dios porque tú vas a hacer algo milagroso en ellos. Es imposible que lo rescate humanamente. Aleluya. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Él cumplirá su propósito en cada uno de ellos. Él cumplirá con lo que nos ha prometido. Aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Porque a través de nosotros Dios va a bendecir a nuestra descendencia, Dios va a bendecir nuestro entorno. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo de Abraham. Cuando él se miraba al espejo, era imposible, pero él no se debilitó en la fe. Él siguió dándole la gloria a Dios. Esto es fe, una palabra de Dios que creemos, que cobijamos en nuestro corazón, que la declaramos, que la publicamos, ya que tomamos decisiones, es decir, cada uno de estos pasos es necesario para que Dios cumpla lo que Él ha prometido a nosotros. Entonces, por último, viene el número 7, el cumplimiento de la profecía o el cumplimiento de la promesa. Cuando hemos avanzado en todos estos puntos anteriores, viene el cumplimiento de la promesa. ¿Sabe? No podemos vivir de profecía en profecía o de promesa en promesa, porque nos vamos a morir y va a seguir siendo promesa. Como hablábamos en la reunión de líderes la semana pasada, creo que fue, todo tiene su tiempo bajo el cielo o bajo el sol. Todo tiene su hora. Es decir, si bien es cierto, Dios es eterno y Él podría esperar una eternidad, nosotros no. Nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Nos vamos a morir a los 80, a los 90, a los 100 años. No puedo esperar que una promesa se me cumpla una vez que esté muerto. Tiene que cumplirse ahora. Entonces, ahora es cuando nosotros tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar capacitados para recibir el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de todas esas promesas para que el cumplimiento se haga realidad. Y empezar a confesar, a creer, a publicar, a decidir, a tomar decisiones, a darle la oportunidad a Dios para que nos bendiga, para que se cumpla lo que Dios ha dicho en nosotros. Fíjense, y con esto concluyo, quiero llevarle al libro de Josué. En Josué, en el capítulo número 21. Josué capítulo 21, el versículo 45. ¿Se recuerdan que Dios le había dado una promesa a Israel? Una tierra prometida y todo eso. Josué capítulo 21, versículo 45. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Léalo y repítalo conmigo. Todo se cumplió. Aleluya. Dios cumple todo. Él es verdad, Él es veraz. Él no falla, Él no miente. Si Dios lo dijo, se hará. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Por eso la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si los que fallamos somos nosotros los humanos.
Si los que fallamos somos nosotros los que no interpretamos correctamente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no falla, no miente. Todo se cumplió. Igual, leer el texto nuevamente y ojalá se lo aprendieran de memoria. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, quiero decirle que ha llegado el momento del cumplimiento de las promesas de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Todos hemos tenido en nuestro corazón un clamor, una necesidad, una aflicción. Por los hijos, por los esposos, las esposas, por el entorno, la familia, por la necesidad, por la economía. Todos hemos tenido un clamor. Pero este es el momento en que Dios va a cumplir sus promesas sobre nosotros. ¿Cómo nos vamos a darle gloria? ¿Cómo nos vamos a confiar en Él si Él jamás ha fallado? Él ha sido fiel. Él nos ha sostenido con su mano poderosa. Aleluya. Él es veraz. Por lo tanto, vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir dándole la gloria. Todavía no veo la respuesta, pero sigo dándole la gloria a Dios porque yo sé en quién he creído. Aleluya. Él me da la victoria. Con Cristo soy más que vencedor, más que victorioso. Voy de gloria a gloria y de triunfo en triunfo. Esto es lo que tiene que hacerse realidad en mí, porque Dios va a cumplir su parte. Él cumplirá su propósito en mí. Y si hay una promesa de Dios para su vida, sépalo y créalo, que Dios quiere bendecirle. A ustedes que están en casa también, Dios quiere bendecirle. Usted tiene que tomar la decisión solamente confesando el nombre de Jesucristo y creyendo en su palabra. Vamos a orar para que el Señor cumpla en definitiva su promesa en nosotros. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta hora, porque por tu palabra, Señor, hemos entendido, Señor, que tú tienes un tiempo oportuno, Señor, para responder al clamor de nuestro corazón, a nuestras necesidades, a nuestras aflicciones. Sabemos en quién hemos creído, en ti, Señor, el único sabio y eterno Dios. Aleluya, todopoderoso, que no tiene imposible, aleluya. Y nosotros en esta hora, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, que sane, Señor, sana al enfermo, Señor. Quizás, Señor, a través de esta plataforma, de esta pantalla, haya muchas personas, Señor, que están esperando, Señor, su momento de sanidad. Ahora, en el nombre de Jesucristo, declaramos una palabra profética de sanidad, sabiendo que es el Dios nuestro sanador, sabiendo que Dios es nuestro sanador. Bendecimos también a los que están en aflicción económica. Por años y años han estado endeudados, Señor, pero ahora, Señor, tú abres ventanas en los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunda. Aleluya, aleluya. Y seguiremos dándole la gloria a Dios, seguiremos confiando en que tú quieres darnos victoria, Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos, Señor, porque hemos creído en ti, hemos creído en tu palabra. Bendice, Señor, bendice a cada uno de los presentes. Bendice, Señor, a los que están allí, Señor, escuchando este mensaje a través de internet. Bendice, Señor, a los que no pudieron estar por cualquier razón. Señor amado, ayúdales y bendíceles. Visítales, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te glorificamos, te bendecimos. Aleluya. Adoramos el nombre del Señor.